Muchas gracias, Samantha Molina. Y nosotros vamos a las recomendaciones médicas, nuestro segmento de todos los lunes con el doctor neurólogo Adrián Corzo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo me le va? Buenos días, Espero que haya Ariel. pasado un excelente fin de semana, doctor. Pues sí, fíjate que pasé un excelente fin de semana, sobre todo porque estuvimos allá en el Hotel Princess, Perfecto. hablando precisamente, dando una conferencia sobre deterioro cognitivo. Esto del deterioro cognitivo está muy relacionado con el tema que hablaremos hoy, que es la pérdida. memoria. Así es, el tema del día de hoy es la pérdida de memoria. Y creo, doctor, que el más adecuado para hablar de este tema es usted. ¿Cómo es el problema y cómo se detecta la pérdida de memoria? Bueno, mira, el tema de la memoria ha sido desde tiempos inmemorables una preocupación del humano, ¿no? De hecho, se ha establecido, aunque no necesariamente es así, una relación entre la memoria y la inteligencia del individuo. Y hoy vamos a hablar en el segmento acerca de que si solo la memoria habla de las capacidades cognitivas de un individuo y cómo se puede afectar la memoria, cuáles son los elementos que pueden llegar a afectar la memoria. Y a los amigos televidentes, contéstense esta pregunta. ¿Alguna vez han tenido la percepción de que están perdiendo la memoria? ¿Alguna vez han pensado que van a llegar inclusive a tener alguna enfermedad degenerativa como la enfermedad de Alzheimer? Entonces, estas preguntas y estas preocupaciones son muy frecuentes en la consulta clínica del día a día. O sea, el paciente muchas veces llega por otra razón, por otra causa que no tiene nada que ver con la memoria y termina preguntándonos al final, doctor, y fíjese que a mí yo siento que estoy perdiendo la memoria. ¿Qué será eso? Pero muchas veces es la consulta principal. Es decir, nosotros atendemos a muchísimos pacientes en donde a partir de un tiempo empiezan a perder o tener la percepción de perder, de que están perdiendo la memoria. Y entonces aquí quiero hablar de un continuo de cosas que pueden suceder a un individuo y que a veces, pero no siempre, pudiera terminar en una enfermedad neurodegenerativa. Y quiero aclarar algo porque yo en diferentes entrevistas aquí en la revista hemos hablado de enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son aquellas enfermedades que, como su nombre lo dice, en cierta manera van degenerando la estructura del cerebro, van generando atrofia importante de áreas específicas y de una manera irreversible, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, por mencionar algunas de muchas otras enfermedades. Doctor, ¿cuál es el examen para ver si en verdad estoy perdiendo la memoria? ¿Cómo se llama el examen? Esa es una muy buena pregunta, Ariel. ¿Cuál es el examen y cómo se llama el examen para saber si estoy perdiendo la memoria? La consulta clínica, el interrogatorio, el examen físico. La verdad que, como yo le digo a mis estudiantes y le explico a los pacientes, el examen más importante en una consulta es el interrogatorio y el examen físico. Muchos pacientes llegan y dicen, doctor, estoy perdiendo la memoria, ¿me va a mandar una resonancia magnética? Pudiéramos terminar enviándole una resonancia magnética. Sin embargo, no es el elemento más importante. Muchas veces la resonancia magnética es normal habiendo enfermedades y muchas otras veces la resonancia magnética manifiesta algunos problemas que no tienen una repercusión importante o una traducción clínica. Dicho esto, ¿cómo es la evolución del tema de la memoria? Entonces existe algo que se llama queja subjetiva de deterioro cognitivo, es decir, el paciente va percibiendo que empieza a tener pérdidas de la memoria. Nosotros le llamamos a eso problemas mnésicos. Entonces, cuando nosotros le realizamos algunas pruebas en la consulta, no hay un problema. El paciente resuelve muy bien los problemas, las pruebas o los tests que están diseñados para ello. Correcto.
Luego, si la queja es bien importante y le está afectando la vida al paciente en términos afectivos, le empezamos a realizar algunos exámenes de sangre, algunos exámenes del cerebro, como por ejemplo la resonancia magnética, un electroencefalograma. Y si eso es normal, tenemos que tranquilizar al paciente y decirle, mire, solo es una percepción, tenemos que ir a buscar algunas otras cosas que le estén generando esto, que dicho sea de paso, una de las más importantes son los trastornos afectivos como la depresión, como la ansiedad. El paciente, por estar con depresión o estar con ansiedad, tiene percepción de pérdida de la memoria. Luego, esto puede avanzar en algunos casos a un deterioro cognitivo leve, en donde uno de ellos es por pérdida de la memoria, sí. Como te decía Ariel inicialmente, no solamente es pérdida de la memoria, pero como la entrevista de hoy es pérdida de la memoria, a veces es la memoria lo que se está perdiendo, pero el paciente sigue realizando sus actividades de la vida diaria. Es decir, el paciente es capaz de ir al trabajo, el paciente es capaz de realizarse o desempeñar las tareas de la casa. Es decir, aunque el paciente tiene esta queja de memoria, pero él sigue haciendo sus actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. Cuando llega a la consulta y nosotros le hacemos pruebas, ahora sí salen alteradas las pruebas. En este punto sí es de más preocupación porque aquí pueden evolucionar, por ejemplo, en 3 aspectos. Uno, que eso sea totalmente reversible. 2, que se mantenga en el tiempo de manera igual. Y 3, que empeore. ¿Cuándo puede ser totalmente reversible? Cuando esta pérdida de la memoria está relacionada a alguna situación, como por ejemplo depresión, pero también con algunos problemas médicos, como el problema de tiroides, el hipotiroidismo puede generar este problema, pero también, y esto es muy importante, algunos medicamentos. Y en este sentido quiero hablar mucho de las benzodiazepinas, que son la clonazepam, la lorazepam, la bromazepam, y de todos estos fármacos que, aunque parecería que no, pero la gran mayoría de los pacientes después de los 50 años lo andan utilizando de manera indiscriminada. Y peor que eso, muchas veces prescrita por un médico que no tiene el entrenamiento o no magnifica lo mal que estos medicamentos le pueden caer a un paciente. Y alguien se preguntará, doctor, ¿y si esos medicamentos son tan nocivos, por qué existen? Es que tienen su uso, pero su uso es en situaciones o circunstancias específicas y por un tiempo específico. Por ejemplo, muchas veces estos medicamentos se deberían de utilizar no más allá de 4 a 12 semanas. Alguien escuchó mal y lo ocupa por 4 décadas o algo así. Muchas veces el paciente llega con 10 años, 20 y hasta 60 años de uso de estos medicamentos, llega por problemas de olvido y realmente es el medicamento el que le está generando este problema. Entonces, en estos casos es reversible. Al quitar el medicamento, el paciente recupera. Doctor. Otro proceso, déjame solo terminar esta parte, porfa, Ariel, porque son los 3 aspectos importantes que hay que hablar. Sí. La otra fase es el envejecimiento. Ya, el envejecimiento puede generar un poquito de olvidos a lo largo del tiempo sin afectar las actividades de la vida diaria. Y el tercer escenario es cuando es el inicio de una enfermedad degenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, hay cosas triviales. Por ejemplo, ahorita a Ariel se le olvidó que iba a decir 3 aspectos y solo iba por uno. Pero eso pues no es que él tenga un deterioro cognitivo, se me le fue la llave un poquito, sí, pero ya otra vez lo encarrilamos. Entonces eso es bien importante porque muchas veces al paciente se le olvidan cosas, pero rápidamente él puede recuperar. En esos casos no hay que preocuparse. Ahora sí, Ariel, adelante. Doctor, para ese caso, porque es un signo también de demencia, cuando uno obviamente pierde la memoria, ¿qué preguntas son adecuadas para hacerle a ese paciente? Mira, existen diferentes dominios de cognición, es decir, la cognición del individuo, que son todas estas facultades mentales, no solo depende de la memoria. Por ejemplo, un paciente puede dejar de escribir. Tiene
todo el elemento mental para escribir, pero tiene la incapacidad para hacerlo. Eso no está relacionado a la memoria y puede ser un signo de demencia. Y con la palabra demencia también quiero hacer una aclaración. Demencia, si bien es cierto, es ampliamente conocido a lo largo del mundo, en el DSM-5, que es como la Biblia, el libro más importante o la guía más importante para definir las enfermedades mentales, se ha quitado el término demencia porque es bien peyorativo. Imagínate que le dijéramos a un paciente, usted tiene demencia, está demente. Entonces, eso peyorativo ha hecho que la gente que más sabe de esto lo cambien. El término actual es deterioro cognitivo mayor. Ahora, ¿qué preguntas se hacen? En realidad es una batería de exámenes. Por ejemplo, nosotros utilizamos el Mini-Mental y el MoCA. MoCA es por sus siglas en inglés de el Montreal Cognitive Assessment, que es una prueba rápida que uno demora 5 minutos en el consultorio o menos, pero tiene una alta capacidad para detectar si ese paciente está teniendo olvidos por una enfermedad neurodegenerativa o no es significativo ese olvido que está teniendo. Es un examen de preguntarle sobre la orientación, la fecha, que recuerde 3 palabras, que diga dónde estamos, etcétera. Son preguntas muy sencillas. Pero si esa prueba sale alterada, entonces tenemos que pasar a un siguiente nivel, que son las pruebas neuropsicológicas, en donde ya son muchas sesiones de diferentes dominios de cognición y eso se da una conclusión. Cuando eso está afectado, ahora sí, cae lo que a todo el mundo le preocupa, un estudio de imagen del cerebro. Solicitamos una resonancia magnética y en este sentido es muy importante decir que el estudio que debe de realizarse, si se va a realizar el estudio, si el médico ya decidió que tenía que hacerse un estudio, es la resonancia. Muchos pacientes llegan con una tomografía y desafortunadamente perdieron el dinero porque no era ese el estudio que tenían que hacerse. ¿Cuánto es el porcentaje que usted evalúa, doctor, para decir si en verdad tenés pérdida de memoria? Ok, las escalas tienen puntos de corte. Por ejemplo, el Mini-Mental tiene de 0 a 30. De 27 a 30, una persona está normal. De 24 a 27 ya se habla de un deterioro cognitivo leve. Y 24 o menos ya se habla de demencia o deterioro cognitivo mayor. Pero quiero hacer una salvedad. No es que el paciente hizo el examen, sacó 20 y usted tiene demencia. No. Lo que te dice es que está en un rango de demencia, pero tenés que profundizar en el abordaje y en el diagnóstico para al final decirle al paciente con todos los elementos clínicos e imagenológicos, usted tiene una demencia o deterioro cognitivo mayor, porque es algo importante, Ariel. Es decir, imagínate, le vas a decir a ese paciente en la consulta que su memoria y sus facultades cognitivas invariablemente se van a deteriorar. Correcto. Los medicamentos lo que van a hacer es enlentecer ese deterioro. Y por eso es una gran responsabilidad en el médico y tiene que tener todos los elementos de juicio para dar un diagnóstico preciso. Doctor, sus redes sociales y su número donde lo pueden contactar. Claro que sí. Quería hacer una aclaración. El estudio del deterioro cognitivo o de la memoria realmente debe ser del neurólogo en ayuda de otros especialistas como el psicólogo, el psiquiatra, porque nosotros los neurólogos interpretamos las imágenes cerebrales, los estudios de electroencefalograma que a veces se requieren, etcétera. Bueno, nosotros estamos en Managua, en Estelí, en Juigalpa. En Managua estamos de donde fue el registro de la propiedad, 250 metros al norte, en Neurofarma. En Juigalpa estamos frente al Mercado Mayales y en Estelí, frente al Súper El Hogar en la calle principal. También recuerde, amigo televidente, que tengo redes sociales como YouTube, en donde me extiendo sobre ese tema. Por ejemplo, hay un tema bien interesante que se llama demencia y memoria, que nos extendemos 1 hora. Acá en 12, 15 minutos tenemos que hablar de este tema tan complejo, porque ahí Ariel me lleva bien rápido, pero hablamos lo céntrico, no lo importante, pero para mayor extensión, ahí estamos en las redes sociales. ¿Cómo aparece en YouTube? ¿No lo dijo? Como Adrián Colson. Adrián Colson, así es. Usted va a buscar a Adrián Colson y ahí está, contáctese con él para cualquier cita médica, atiende de lunes a viernes.
Así es, atendemos de lunes a viernes en Managua por las tardes y los fines de semana en Estelí. Muchas gracias, doctor, por esas recomendaciones médicas. Nosotros vamos a pasar con Samantha Molina, que nos tienes mucho más en la mejor revista de toda Nicaragua.